A continuación vamos a hacer una tabla de clientes. Así que nos metemos dentro de la base de datos ERP y nos vamos aquí a crear tabla, aquí donde pone crear nueva tabla. Y bueno, vamos a empezar creando una tabla de la manera más clara posible. Por tanto, si vamos a crear una tabla de clientes, pues simplemente pondremos la palabra clientes. Tenemos que hacer clic en donde pone ERP. Y entonces veremos que ahí pone nombre de nueva tabla, ¿vale? Por tanto, ponemos clientes y a continuación nos ofrece 4 columnas de base. Igual a vosotros no os ofrece ninguna, pero en definitiva lo que voy a hacer es poner 10. Teniendo en cuenta siempre que lo que voy a hacer ahora es definir la estructura de una tabla de la base de datos, que si luego necesito más campos puedo poner más de 10, y si luego me sobran campos simplemente los dejo vacíos y MySQL los va a recortar. O sea que realmente el número que pongáis ahí es un poco lo de menos. Así que pongo continuar, voy a pulsar sobre continuar, y a continuación definimos, atención, mirad, los campos que van a conformar la estructura de esta tabla de clientes. Un momento, ahora. El primer campo, ya sabéis que yo siempre recomiendo que pase lo que pase, se llame ID. Y además, muy importante, atención todos a la pantalla, solo ese campo va a ser una clave primaria y autoincremental. Por tanto, clave primaria con la opción de autoincremental. Solo ese campo. A partir de aquí, lo que quiero que hagáis es poner una serie de campos que según vosotros definan a un cliente. Yo no os puedo decir qué campos siempre sí o sí definen a un cliente. Yo voy a poner unos campos que yo considero que suelen ser bastante seguros y a partir de ahí cada uno, la gracia es que luego os lo personalicéis. Por ejemplo, independientemente del ID, que es un identificador para la base de datos, cada empresa tiene su propia numeración de clientes. Por tanto, número de cliente. Voy a definir primero las columnas y ahora luego tipificamos y ponemos la extensión. A continuación, tenemos la razón social. La razón social es el nombre de la empresa. Si tu cliente es un autónomo o una persona física, bueno, pues la razón social es el mismo nombre de esa persona. Pero si tienes que estás facturando a una empresa, una cosa es la razón social y otra cosa es la persona de contacto. Entonces voy a poner de momento razón social. A continuación, dirección. A continuación voy a poner código postal. Y como voy a poner código postal, técnicamente no es necesario poner población, ya que a partir del código postal sale la población. Ya lo veremos más adelante. Tampoco haría falta, bueno, voy a poner por si acaso país. En definición de bases de datos se suele usar la regla laxa de más vale que sobre que falte. Es decir, si pones un campo que luego no usas, pues no lo usas y ya está. Pero si luego te falta un campo es peor, porque hay que modificar la estructura. Así que dentro de un límite, sin pasarnos tampoco, pero usaremos la regla de más vale que sobre que falte. A partir de ahí, CIF, NIF o DNI, voy a ponerlo como CIF, y si luego en lugar de poner un CIF ponemos un NIF o un DNI, pues no pasa nada. Y luego a partir de aquí pondríamos algo así como la persona de contacto. La discusión en este caso consistiría en averiguar si la persona de contacto la ponemos dentro de la misma tabla de cliente o la ponemos en una tabla asociada a esta tabla. El razonamiento, y atención todos, porque este razonamiento os va a servir para siempre, es que tenéis que pensar de la siguiente manera. Si para un cliente, para una razón social, para una empresa, en vuestra aplicación va a haber solo una persona de contacto, si la relación entre empresa y persona de contacto es 1 a 1, en ese caso podéis fusionar perfectamente la persona de contacto dentro de la tabla de cliente. Porque podéis meterlo en una tabla externa, pero no tiene ningún sentido. Es malgastar recursos. Ahora bien, si para una empresa pueden haber múltiples personas de contacto,
es decir, en la base de datos tenéis una relación de una empresa a n personas de contacto, en ese caso ni se os ocurra meter eso dentro de la tabla, sino que tendréis que tener una tabla para clientes, otra tabla para personas de contacto y ya enlazaréis con una clave primaria o como queráis, o con un número de cliente, los contactos a esa segunda tabla. En este caso voy a dejarme la aplicación un poco abierta, ¿vale? Y por tanto no voy a poner persona de contacto aquí, sino que lo pondré, si lo necesito, en una tabla más adelante. Resulta que de 10 campos he usado 7. Pues bueno, no pasa nada, me dejo 3 vacíos y ya está. A continuación hablamos de la tipificación de los datos. El dato de ID siempre va a ser entero, es un número entero, así que no tocamos de entero. Número de cliente no sabría qué deciros, porque hay empresas que tienen solo un número y hay empresas que mezclan letras con números para el número de cliente. Así que por si acaso lo que vamos a hacer es poner varchar para admitir letras y números. La razón social, yo creo que está claro que es un varchar, así que varchar. Dirección es un varchar. Código postal, vamos a asumir que la aplicación trabaja dentro de España, vamos a ponerlo como int. Sin embargo, si en un momento dado trabajáramos con diferentes países, tendríamos que asegurarnos que no hay ningún país que trabaje con letras en los códigos postales o cosas así. Creo que Inglaterra tiene letras en los códigos postales, ¿vale? Por tanto, por si acaso, vamos a meter varchar. En diseño de bases de datos, como veréis, se juega siempre entre el por si acaso y el no usar más recursos de los que se deban, en principio. País, voy a poner de momento varchar, y CIF, evidentemente, será varchar. En longitud, ahora ya, como no estamos haciendo una aplicación de prueba, sino estamos haciendo una aplicación que es un poco más real, ahora tenemos que pensar un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Si yo aquí en ID pongo 255 caracteres, quiere decir que yo voy a tener una aplicación en la que tenga un número de clientes equivalente, si queréis decirlo como un 1 y 254 ceros, o 255 nueves, que es realmente lo real. ¿Es normal que yo en mi aplicación tenga 255 nueves de clientes? Ojalá cualquier empresario lo quisiera, pero no lo creo. Fijaos que no hace falta poner 255, sino solo con poner 10 caracteres, quiere decir que tendría acceso a 1000 millones de clientes. Por tanto, ¿verdad? Con poner 10 ya va de sobra. Número de cliente 3/4 de lo mismo, ¿vale? De hecho, pondría también 10. Y digo 10 y se podría poner 8. Y con 8 tendría 10 millones de clientes, creo. Razón social, ahora ya no estamos hablando de números, ahora es un varchar, ¿vale? Por tanto, ¿cuántos caracteres puede tener el nombre del cliente? Pues bueno, voy a poner 255 un poco para protegerme, porque más vale que sobre que falte, y en un momento dado, más adelante, si un día repaso la aplicación y digo, mira, es que no tengo ningún cliente que tenga más de 100 caracteres en el nombre, pues siempre puedo venir a la estructura, alterar la estructura y rebajar el número de campos, el número de caracteres para ese campo. No es lo más recomendable del mundo alterar la estructura de una base de datos a mitad de funcionamiento, pero como poder hacer, se puede hacer. En dirección 3/4 de lo mismo, 255. Código postal, claro, en España son 5 caracteres, pero yo no sé en el resto del mundo, por tanto le voy a poner 10, como un poco asumiendo, tendría que hacer un proceso de investigación previa, evidentemente, pero asumiendo que no hay ningún país que tenga un código postal que tenga más de 10 caracteres, que igual me equivoco, vete a saber. En país voy a poner 20 caracteres, y en el CIF, por si acaso, voy a poner 20 caracteres, aunque en principio con 7 sería suficiente, pero voy a poner 20 caracteres por si acaso. Tampoco 255 para no gastar más recursos de la cuenta, pero tampoco 7 y que luego de repente facture un país que tenga 8. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esto, voy a finalizar la creación de esa tabla pulsando sobre guardar. Y ya tengo la primera tabla necesaria para esta aplicación, que es la tabla de clientes.